Hola querido amigo, es para mí un gusto poder acompañarte en este día viernes de Semana Santa. Una semana que sin duda es muy especial. Una semana en la cual recordamos aquella última semana de vida del gran maestro, de aquel maestro que cambió la historia de este mundo, de aquel Dios hecho hombre que vino a transformar nuestras vidas y que también quiere transformar tu vida. Hoy es viernes y recordamos aquel último viernes de la vida de Jesús en esta tierra. Aquel último viernes que cambiaría por completo la dirección y la historia de este mundo. La Biblia comenta que aquel jueves de noche Jesús participó de una cena muy especial y trascendente con sus discípulos, lo que es conocido en el mundo cristiano como la última cena. Esa última cena, según Mateo capítulo 26, versículo 20, comenzó al anochecer del día jueves. Fue una cena especial, una cena íntima, una cena diferente, donde Jesús pudo compartir con sus discípulos, donde Jesús les enseñó lecciones de humildad y de servicio a ellos, para que luego pudieran impartirlas a todo el mundo al cual tendrían que conquistar. Pero cuando termina la cena, Jesús, que ya sabía lo que vendría, junto a sus discípulos se dirige al monte Getsemaní a orar. Uno espera que cuando es día viernes, cuando ya termina la semana, uno pueda descansar, uno pueda relajarse, uno pueda terminar la jornada y ver a los seres queridos, a la familia, poder compartir juntos, mirarse a los ojos, poder tener un momento de paz, un momento de compañía con los seres amados que uno tiene, poder dormir, poder descansar. Pero para Jesús, aquel viernes, aquella noche, aquel fin de semana, sería un fin de semana muy diferente. Pero justo en el trayecto, cuando Jesús sale de ese lugar de la cena, Jesús aprovecha ese momento para pronunciar, por así decirlo, las últimas palabras para sus discípulos. Jesús quería aprovechar todos los momentos que iba a tener con ellos para poder entregarles y poder grabar en sus mentes un mensaje especial, un mensaje diferente. Jesús, en ese trayecto rumbo al Getsemaní, comienza a hablarle algunas palabras a sus discípulos según el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 16. Jesús comienza su discurso hablando del amor de los unos por los otros. Jesús dijo que este sería uno de los grandes mandamientos y que a través de este cumplimiento del mandato, el mundo podría conocer que somos discípulos de Jesús. Jesús también, viendo el temor, viendo la angustia, viendo la tristeza que los discípulos tenían, sabiendo que Jesús ya les había advertido que Él tendría que dejarlos, Jesús les habla de la gran esperanza del mundo cristiano, que es la segunda venida de Jesús. De que Jesús tendría que ser entregado, tendría que ser ejecutado, pero resucitaría al tercer día para luego ascender a los cielos, a prepararnos un lugar, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Y ese lugar, luego que estuviera listo, luego que estuviera preparado, Jesús vendría de los cielos a buscar a su pueblo y a su iglesia. Y en este instante de separación, desde que Jesús se va a los cielos y Jesús prepara un hogar, Jesús también le recuerda a sus discípulos que ellos no estarían solos, que ellos tendrían la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, quien nos guiaría a toda la verdad, quien nos recordaría todas las palabras que Jesús nos dijo. Pero también Jesús les recordó que no basta solamente vivir una vida cristiana de formas, de cumplimientos, de reglas, sino que la esencia de la vida cristiana se basa en tener una conexión con Él, con la vid verdadera. Porque separados de mí, nada podéis hacer, les comentaba Jesús. Me imagino cómo habrán sido esos últimos momentos, cómo habrá sido ese caminar rumbo al Getsemaní, cuando Jesús conversaba estos temas con sus discípulos.
Cómo los discípulos habrán estado hilando en su mente tantas ideas que Jesús habrá compartido con ellos en esos últimos 3 años, pero que quizás para ellos no habían sido tan claras hasta ese momento. Pero también Jesús tenía que hablarles la verdad de lo que ellos tendrían que vivir de aquí en adelante. Jesús les dijo que a causa de su nombre, a causa del cristianismo, a causa del evangelio, ellos tendrían que enfrentar persecución. Paso a paso, palabra tras palabra, camino tras camino, Jesús se acercaba a la hora final. Cuando Jesús llega al Getsemaní, Él decide apartar un momento para orar. Y Él elige a su grupo selecto, a su grupo de confianza, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, para que lo acompañaran a un momento de oración, a un momento de reflexión, a un momento de entrega al Padre, para poder afrontar todo lo que vendría. Y saben, Jesús en ese momento se sentía tan angustiado, tan tensionado, que la Biblia dice en Marcos capítulo 14, versículo 34, que Jesús se sentía morir. Jesús estaba tan cargado por los pecados de todo un mundo, de toda la historia del mundo, de todos los seres humanos del mundo, que Él humanamente ya no aguantaba más. Jesús se va a orar y Él le pide a sus discípulos que lo habían acompañado, que oren con Él, que lo acompañen en oración, mientras Él se aparta un momento a orar. Y es aquí, en este momento, que encontramos una de las oraciones más impactantes de la vida de Jesús, donde se revela que ese Jesús de la Biblia no era un Dios que estaba despreocupado del hombre, sino que era un Dios que vino a compartir nuestra naturaleza humana. Y Jesús dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En esas palabras de Jesús, nosotros podemos ver cuánta entrega, cuánto amor, cuán grande fue el sacrificio de Jesús por esta raza humana caída. Cuánta aflicción estaba pasando Jesús, cuánto dolor estaba asistiendo. Mas sus discípulos, cuando Jesús vuelve de esa primera oración, los encuentra durmiendo. En ese momento solemne y crucial de la historia del mundo, cuando se estaba jugando la salvación de toda la humanidad, la esperanza del mundo, sus discípulos no habían logrado entender y estaban durmiendo. Jesús se aparta por segunda vez a orar, por tercera vez a orar, pero lo único que consigue de sus discípulos es que ellos estaban durmiendo. Luego de que Jesús haya completado su momento de intimidad con el Padre, Jesús se dirige nuevamente al grupo general de sus discípulos. Y en ese momento Jesús dice que estén tranquilos, porque ya viene el que me va a entregar. Aquí aparece Judas. Judas, aquel discípulo que se había ofrecido para seguir a Jesús, aquel discípulo que siempre estaba preocupado de los aspectos económicos, aquel discípulo que por 30 monedas de plata había sido capaz de vender a su maestro. En ese momento Judas besa a Jesús en la mejilla y aquella guardia, aquellos hombres armados van tras Jesús y lo toman preso. Y aquí la Biblia también relata un episodio que toca profundamente mi corazón, y es que Jesús queda solo. Cuando Jesús es apresado, cuando los discípulos se ven que son minoría y que no podían hacer nada, ellos cobardemente arrancan y dejan solo a Jesús. Quizás hoy día, en este viernes, yo estoy hablando para alguien que se ha sentido solo, para alguien que ha visto que todo aquel círculo de confianza, que sus seres queridos, que sus seres amados, que sus amigos, que aquellos en quien tú has puesto tu confianza, te han abandonado. Quizás hoy te sientes solo, pero déjame decirte, querido amigo,
querido televidente, tú que estás viendo este mensaje, esta reflexión, tú que en esta semana te has sentido diferente porque de alguna manera sabes que Jesús existe, pero quizás aún Él no ha venido a llenar tu corazón. Déjame decirte en esta hora, amigo, no estás solo. Aunque Jesús quedó solo físicamente, aunque bien sabemos que la historia relata que 2 discípulos sí lo acompañaron, pero en ese momento, cuando Él más necesitó de los que Él amaba, quedó solo. Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 32 y 33, las siguientes palabras que quiero compartir contigo. Mira la seguridad que existía en el corazón de Jesús. Dice así, Juan capítulo 16, versículo 32 y 33. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, escucha bien mi querido amigo, sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mi querido amigo, aunque Jesús quedó solo, aunque todos los discípulos arrancaron y se fueron, Jesús sabía que Él no estaba solo. Jesús sabía que su Padre, aunque Jesús en esos momentos haya llegado a sudar gotas de sangre, Jesús sabía que su Padre estaba ahí junto a Él. Jesús sabía que Él no estaba solo. Y Jesús, por el amor que tenía a sus discípulos, Él les dice: tranquilos, en mí hallarán paz, porque yo he vencido al mundo. Esa promesa, ese mensaje, se extiende a cada uno de nosotros. Que estemos tranquilos, a pesar de los dolores, a pesar de las aflicciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de la soledad. En este viernes podemos recordar que no estamos solos. Finalmente, Jesús es arrestado. Jesús es llevado ante los líderes religiosos y políticos de aquel entonces, quienes no saben qué hacer con Jesús, quienes reconocen que en ese hombre no había de qué acusarlo. Pero Satanás, induciendo a los líderes religiosos a que se deshagan de Jesús, a que puedan crucificar a Jesús, Jesús es presentado delante del pueblo. Y según una costumbre que había de los judíos de en la Pascua, soltar a uno de los grandes malhechores de aquel entonces, Jesús es presentado ante el pueblo junto a Barrabás. Y se le pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, enardecido con un ímpetu maligno, enardecido con un espíritu que el demonio había implantado en aquellas personas que estaban en ese momento, gritan: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Jesús fue azotado, Jesús fue escupido, Jesús fue golpeado, Jesús fue obligado a cargar aquella pesada cruz, aquel pesado madero, todo ese trayecto rumbo al Calvario. Pero la Biblia nos menciona que cuando Jesús estaba llegando al Calvario, junto a Él habían 2 ladrones. Luego de que Jesús tuviera que soportar todo ese dolor y ese sufrimiento por nuestro beneficio, por nuestra paz, como dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En esos últimos momentos de vida, en esos últimos momentos donde Jesús podría compartir con los suyos, Jesús se encuentra con 2 ladrones.
esa cruz que Jesús cargaba, ese lugar, esa cruz, esa crucifixión que era preparada para los más viles malhechores de aquel entonces, no era el lugar que Jesús merecía. Estar entre ladrones, estar entre gente que se burlaba de Él, estar entre gente que puso en Él una corona de espinas, estar en un madero expuesto a la vergüenza, no era el lugar que Jesús merecía. Querido amigo, la Biblia dice en el libro de Romanos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no merecíamos tener vida, que la paga del pecado es la muerte, que todos estábamos destinados a una eternidad sin Jesús. Pero ese lugar que tú y yo merecíamos fue tomado por Jesús. Y allí, querido amigo, estaban estos dos ladrones. Uno de ellos se burlaba de Jesús. Uno de ellos no comprendía totalmente quién era aquel Hijo de Dios que estaba al lado suyo. Aquel ladrón le decía a Jesús que si tenía poder para levantar a los cojos, para devolver la vista a los ciegos, que si tenía poder para resucitar a los que estaban muertos, que se bajara de esa cruz y que los salvara a ellos y se salvara a sí mismo. Mas el otro ladrón pudo reconocer, pudo entender, pudo ver en Jesús algo diferente y le dijo: ten piedad de mí, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aún en ese momento de dolor, aún cuando Jesús perfectamente podría haberse preocupado de sí mismo, de lo que estaba pasando, del dolor que estaba sufriendo, Jesús le dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aún cuando Jesús estaba perdiendo su vida, Él podía entregar vida a los que estaban a su alrededor. Querido amigo, muchas veces nosotros esperamos que nuestra vida esté por terminar para buscar a Jesús. Muchas veces nosotros esperamos ya estar en la última etapa de nuestra vida para aceptarlo como Salvador. Pero querido amigo, no sigas el ejemplo de aquel ladrón. Si ese ladrón ya había escuchado de Jesús, si ese ladrón ya tenía una idea de que Él era el Hijo de Dios, de que Él un día vendría en su reino, era porque Él ya había escuchado sobre Jesús. Amigo, yo te quiero invitar hoy a que tú puedas venir y hoy aceptar a Jesús como tu Salvador. Finalmente Jesús crucificado, finalmente Jesús perdiendo su vida, finalmente Jesús dando sus últimos suspiros, pronuncia una de las frases más impresionantes pero tristes a la vez del Evangelio, registradas en el libro de Mateo capítulo 27, 46. Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto quería decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas, cuando pierden un ser querido, cuando sienten el dolor de la muerte, de la separación, de los problemas de esta vida, como hoy hemos reflexionado, piensan que Dios los ha dejado solos. Piensan que Dios es el culpable y se preguntan por qué. Mi querido amigo que tú me estás viendo allí, yo hoy no soy Dios para darte un porqué, pero yo sí puedo decirte, amigo, a través de mi experiencia y a través de lo que la palabra de Dios dice, que aún el Padre sabe lo que es perder a un hijo. Jesús, que estaba en ese madero, sabe y sintió lo que fue sentirse lejos del Padre.
Pero su misión estaba tan clara como cuando Él había orado en Getsemaní, que Él quería hacer la voluntad de su Padre, no importando el costo, no importando el precio, no importando lo que tuviera que pasar. En ese momento de cruz, en ese momento de dolor, Jesús sintió la lejanía con el Padre y el Padre sintió la lejanía con el Hijo. Lejanía que se producía por nuestros pecados. Porque el pecado, amigo, produce una separación entre el hombre y Dios. El pecado produce que esta raza humana vaya a una perdición eterna. Pero por eso estaba Jesús allí. Por eso Jesús estaba muriendo en esa cruz, para poder tomar nuestro lugar, para poder pagar aquel precio que era necesario, que ningún ser humano podría haber dado alguna vez. Era necesario que el mismo Dios bajara del cielo para poder entregarse por el hombre. Finalmente, los evangelios describen de diferentes áreas cómo fueron las últimas palabras de Cristo. Lucas dice que Jesús pronunció las siguientes palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan dice que Cristo dijo: todo se ha cumplido. Mateo dice que Jesús, luego de dar un fuerte grito, expiró y murió. En ese momento, luego que Jesús haya muerto, comenzó un gran terremoto. La tierra comenzó a ser sacudida. El cielo proclamaba que algo grande había sucedido. El velo del templo se rasgó en dos. Y aquellas personas que estaban observando aquel momento pudieron decir verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Querido amigo, el velo fue rasgado en dos. La gente proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué estamos esperando para poder aceptar a Jesús? Él hoy quiere quitar todo aquel prejuicio que está en tu mente, todo aquel dolor que está en tu corazón. Él quiere llenar aquel vacío de soledad que hay en tu vida. Él quiere sacar todo obstáculo que te está impidiendo venir hacia Él. La muerte de Jesús en ese mismo momento trajo consecuencias de vida eterna. Hoy estamos recordando aquel día viernes, cuando a las 3 de la tarde se produjo el acontecimiento más grande del cual la historia tiene recuerdo, que fue la muerte sustitutiva de Jesús. Querido amigo, hoy te invito a que Jesús pueda hacerse real en tu vida, a que Jesús pueda hoy, una vez más quizás, tomar tu lugar, a que a través de una oración tú puedas decirle: Jesús, te necesito. Jesús, acepto el sacrificio que tú diste por mí. Jesús, acepto que tu vida, que tú viviste durante esos 33 años, sea puesta a mi favor, para yo poder vivir en abundancia. Si es así tu deseo, te invito a que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y hacer una oración junto a mí. Querido Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, hoy estamos aquí recordando aquel viernes de dolor, pero de esperanza, aquel viernes de soledad, pero de seguridad, aquel viernes que cambió la historia de este mundo. Padre, te pido hoy por todo aquel que está frente a la pantalla, orando junto a mí, para que tú vengas hoy a hacer un milagro en su vida, para que el sacrificio y la vida de Cristo se puedan hacer real en su corazón, para que todo obstáculo pueda ser sacado del camino, para que Él venga a ti.
Padre, te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. En sus manos se hallaba ternura, en sus manos se hallaba el perdón, y su mirar de amor hacia cualquier pecador arrepentir. Él llevaba consigo la vida, de su manto brotaba poder.